pensiones y la exoneración de pago de aportes parcial por este mes de abril y el mes de mayo. Entonces, pues, esos son los antecedentes que los vimos en las conferencias anteriores. Le reitero, esas conferencias están grabadas si alguien las quiere consultar en internet en el canal de YouTube de la firma. Y hoy tenemos pues el decreto 639 del año 2020, subsidios a la nómina, que pues era muy esperado. Yo tengo que reconocer pues que yo no creí que el gobierno se la fuera a jugar por esta figura. Es una figura muy ambiciosa. En las consultas que hemos hecho con otros amigos a nivel Latinoamérica, pues es claro que es quizás el beneficio más ambicioso en todos los países de la región, porque es un subsidio directo a la nómina que hasta el momento solamente se ha visto en algunos países de Centroamérica con mercados laborales mucho más pequeños, y en donde se ha visto definitivamente es en Europa, en España y en Alemania específicamente. Inglaterra también lo tiene, pero son países ricos, y Colombia pues es un país pobre, es un país con problemas de flujos de caja y pues en una crisis financiera también como país generada por todo el tema del precio del petróleo. Entonces los analistas lo veíamos poco probable que esto se diera, pero se dio. Yo creo que es un tema muy ambicioso. Para que se imaginen un poco el enfoque y el alcance de este beneficio, se estima que más o menos se van a invertir en cada uno de los meses entre 2.8 y 3 billones de pesos, ya que podríamos estar alcanzando al final del ejercicio un apoyo económico que puede estar cercano a los 8 o 9 billones de pesos. Para que ustedes se hagan una idea de lo que estamos hablando, la última reforma tributaria en Colombia, la ley de fomento al empleo, la ley de financiamiento, que se llamó así, o de fomento al financiamiento estatal, es una ley que esperaba recaudar aproximadamente 7 billones. O sea que esto es prácticamente una reforma tributaria invertida en apoyar el empleo formal en el país. Estamos esperando otras medidas en empleo no formal, en informalidad. Esperemos a ver qué nos sale la próxima semana. Nos los ha venido anunciando, pero no ha dado pistas de que está pensando en empleo no formal. Este programa de apoyo al empleo formal, PAEF, es pues algo que estaban pidiendo a gritos los empresarios, pero que sería muy difícil, como se los había venido diciendo. En la agenda para el día de hoy tenemos... Ahí tuvimos una caída de la red. ¿Me están escuchando bien? Sí, señor. Listo, perfecto. Qué pena que se nos cayó un poquito la red en estos minuticos, pero es normal por la hora. Entonces, beneficiarios del subsidio, cuantía del beneficio es el siguiente tema, y cuáles son las condiciones laborales, que de pronto ahí es donde más problemas podemos llegar a tener. El procedimiento de solicitud, que ha tenido un tema bien importante. Y en tercera medida, en cuarta medida, perdón, vamos a tratar de hablar de los mecanismos de control de la figura, que ahí hay un tema bien importante que es necesario tocar y que ustedes lo tengan muy, muy presente. La devolución del beneficio, cuándo procede y en qué casos podría hacerse necesario devolver los dineros que entregue el PAEF, y otros aspectos trascendentes que tiene el decreto para que todos lo tengamos claro. Les repito a todos, si alguien tiene alguna pregunta, con el mayor de los gustos la puede formular. Simplemente alza la mano en la aplicación y con mucho gusto le damos la palabra sin intervenir directamente, o lo puede hacer a través del chat y Samuel estará presto a contestarles todas las preguntas que ustedes tengan. Entonces, en ese sentido, si alguien tiene alguna pregunta, no dude en formularla, para eso estamos. Dicho todo lo anterior, pues arranquemos a lo que vinimos, vamos. El tiempo es corto y prometimos que esto iba a durar poquito. Entonces, ¿quiénes son los beneficiarios de los subsidios? Estas son las personas que, según el decreto, pueden beneficiarse de este subsidio especial a la nómina que plantea el gobierno. Lo primero que hay que decirles es que el decreto es claro en establecer que los beneficiarios son las personas jurídicas. Hasta prácticamente el viernes existía dudas si los empleadores, personas naturales, podían acceder. Y el ejemplo perfecto es una madre, un padre cabeza de hogar, o una familia que tiene
servicio doméstico a sus servicios, si podía beneficiarse o no de la figura. La respuesta es que no, a pesar de que eso se considera empleo formal y podría estar, pues si no es una persona jurídica, ya sea una sociedad comercial o una entidad sin ánimo de lucro, no puede acceder al beneficio. Algunos están cuestionando esta situación porque pues no habría una razón lógica para pensar que aquellas personas naturales que tuvieran a su cargo nóminas formalizadas, ¿eso qué quiere decir? Que estén cotizando a través del PILA, de los sistemas de aportes, pues que no pudieran acceder. Y pues la verdad es que el decreto es claro en decir que solamente procede para personas jurídicas, lo cual es extraño, pero pues yo entiendo que podría ser un mecanismo para tratar de proteger los recursos, porque el control, si ya el control de personas jurídicas era complejo, pues el control de personas naturales puede ser mucho más complejo y digamos, ha habido muchas inquietudes sobre digamos, sobre la no corrupción o el control a la corrupción en este tipo de figuras. Entonces, entiende el gobierno que esa constitución y esa formalidad que tienen las personas jurídicas puede llevar a garantizar, pues digamos, una transparencia. Ahí hay que esperar a ver, es probable que a través de acciones constitucionales o inclusive acciones de tutela en defensa de la igualdad puedan haber cambios, pero por ahora y hasta esta hora y hasta este día, pues el tema es claro que solamente le aplica a personas jurídicas. Para eso es muy importante que esa persona jurídica, ya sea una sociedad comercial o sea una entidad sin ánimo de lucro, haya sido constituida antes del año 2020. O sea, haya sido constituida a más tardar el 31 de diciembre del año 2019, de ahí para atrás no importa la antigüedad. Y para garantizar que sea una persona jurídica, digamos, con alguna característica de seriedad en su constitución, exige la renovación del registro mercantil durante el año 2019. O sea, que haya estado renovado, que no se renueve para esta situación, sino que el registro mercantil se haya renovado en el año 2019 en aquellas personas jurídicas a las cuales les aplica el registro mercantil. Recuerden que las personas sin ánimo de lucro, el tema puede ser un poquito distinto, es un tema de certificación tributaria, pero igual que exista actividad durante el año 2019 y que esa actividad sea demostrable, básicamente el criterio. Para la inmensa mayoría de nuestros clientes, pues es aportar la renovación del registro mercantil que se comprueba con un certificado, como lo vamos a ver más adelante. Aquí viene un tema controversial que a esta hora y hasta este momento, siendo las 3 de la tarde, 3:15 del día 12 de mayo, no está del todo definido, que es que los empleadores tienen que demostrar una disminución en sus ingresos de al menos el 20%. Y el tema no es claro por lo siguiente, porque el decreto no toca ese punto. El decreto deja en manos del Ministerio de Hacienda la definición de cuál va a ser la afectación y adicionalmente, más que la definición porque habla del 20, es la comparación de afectación. Si bien tenemos un ABC, un instructivo del Ministerio de Hacienda que salió desde la semana pasada y algunos pronunciamientos sobre el tema, todavía no existe una norma formal, sea una resolución del Ministerio que determine cuál va a ser el mecanismo de comparación. Hasta el momento, las señales que nos está dando el Ministerio es una disminución en los ingresos de al menos el 20%. Y la proporción o la comparación que está haciendo el ministerio o que está pretendiendo hacer el ministerio es la facturación del mes de abril del año 2019 en comparación con la facturación del mes pasado, del mes de abril del año 2020. Y para personas que no hayan tenido facturación o que sean, digamos, su constitución, las personas jurídicas cuya constitución sea posterior al mes de abril del año 2019, la comparación es con los meses, digamos, el mes más lejano próximo a esa comparación. En este punto nos falta todavía revisar muy bien la situación y esperar a ver qué dice el ministerio. Jairo tiene una pregunta. Jairo Rico. Jairo. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, Jairo. ¿Hay alguna concepción o algo si se trata únicamente de ingresos operacionales o también van a incluir los ingresos no operacionales de la compañía o todavía no está definido eso? Todavía no está definido, Jairo. Lo único que tenemos es el ABC del ministerio, que como ustedes lo saben, el ABC no es nada. El ABC ni siquiera es una recomendación, ni siquiera es un pronunciamiento oficial.
es poco menos que una manifestación del ministerio que no tiene carácter vinculante. Pero pues hay que esperar a ver. Por ahora se está hablando de facturación. Ahí el tema podría resolver un tema respecto de los ingresos no operacionales, pero pues el tema hay que esperar qué dice el ministerio. Nosotros esperamos, y yo esperé hasta el último minuto, y les confieso que hasta las 3:01 estaba revisando la página del ministerio y la página de la UGPP a ver si teníamos alguna noticia oficial del ministerio. Me ha pasado en otras conferencias que en la mitad de la conferencia me sale un decreto. Entonces, pues, eso me pasó con el tema de los aportes, por ejemplo. Entonces, podría pasar que en esta hora que vamos a estar juntos, pues probablemente el ministerio nos reglamente la situación y ahí tendríamos que revisar, y Samuel está muy pendiente de revisar pues todo lo que salga en esta hora y media, y si tenemos una noticia en esta tarde se las contaremos. Igual les haremos llegar a los correos cuando les agradezcamos su participación el día de hoy, si tenemos algún decreto nuevo. La otra forma de consultar información es acceder a la página de Cuberos Cortés Gutiérrez Abogados, csgabogados.com. En publicaciones ustedes pueden acceder a nuestros informativos, los que son clientes de mensualidad. Les llega un link automático para que usted pueda entrar, pero el acceso es completamente libre y se consigue en las páginas de la firma. Por ahora no tenemos claridad sobre eso, Jairo. Esperemos tenerla próximamente, y si tenemos alguna información les contamos. Por ahora lo que le estamos diciendo a las empresas es manténganse en el tema de facturación o comparación de facturación entre abril de 2019 y abril de 2020. Pues con un criterio, la norma dice que para poder ser beneficiario no superar 3 aportes durante la emergencia, lo cual es lógico, pues porque solamente son 3 meses, pues sería prácticamente imposible superar 3 aportes. La única posibilidad de no cumplir este requisito es que por error usted radique documentos en varios bancos, vamos a ver cómo funciona ahorita el procedimiento, y por ahí reciba varios aportes. Pero pues en teoría eso no debería pasar por un control que vamos a ver, que en este momento está desarrollando la UGPP. Y el último requisito es no haber perdido el beneficio por irregularidades, unas irregularidades que están determinadas en el mismo decreto, no haberlo perdido, no haber, digamos, cometido alguna infracción en la solicitud del beneficio es una de las condiciones para poder acceder nuevamente a los beneficios. Entonces, en ese sentido, pues esas son las reglas. Entonces, aplicar a personas jurídicas constituidas antes del año 2020, sea más tardar el 31 de diciembre del año pasado, que hayan renovado su registro mercantil del año 2019 cuando aplica a los certificados tributarios para las personas sin ánimo de lucro, que demuestren una disminución en sus ingresos por ahora en facturación de un año a otro, en mes específico, abril contra abril, no superar los aportes y no haber perdido el beneficio por irregularidades. César Porras tiene una pregunta. César, lo escucho. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, César, ¿cómo le va? Gracias. Una pregunta. Si una persona por X o Y motivo no renovó Cámara de Comercio en el 2019 y hoy opta por correr a actualizar Cámara de Comercio, ¿lo puede hacer y acogerse al beneficio? Yo creo que no, yo creo que no, César. Lo que está buscando el gobierno desde antes de expedir el decreto, y es clarísimo con el decreto, es garantizar que el beneficio llegue a personas que existían y que tuvieran vocación de permanencia, o sea, que no sean creadas a última hora para tratar de acceder a los recursos del gobierno. Entonces, lastimosamente creo que en eso la norma es clarísima en determinar que tiene que haber renovación en el registro mercantil durante el año 2019 para garantizar esa permanencia, para garantizar esa antigüedad, si uno lo quisiera decir de alguna manera. Entonces yo creo que si ya no lo renovó en el 2019, pues la posibilidad real de hacerlo en este momento pues lo podría hacer, pero no podría acceder al beneficio. Manuela, te escucho. ¿Se puede considerar, digamos, una irregularidad para el beneficio si yo voy a hacer una reducción de jornada para algunos empleados de mi compañía? Yo creo que no. Ya vamos a ver los requisitos laborales. Si quieren, pasemos con tu pregunta. Aprovecho y seguimos al siguiente tema, el tema de la cuantía. Perfecto. Entonces, pero pues revisemos el tema con lo que tenemos acá. Entonces, primero,
El beneficio es un beneficio del 40% de un salario mínimo, independientemente del salario que devenga el trabajador por cada trabajador que usted tenga. El 40% de un salario mínimo son 351.121 pesos. El gobierno en los ABCs y en los temas de publicidad de la figura ha hablado de 350.000 pesos. Yo creo que lo hace por redondear la figura, pero pues el decreto es claro en hablar de 40% de un salario mínimo y esos son 351.000 pesos. Aquí viene un poquito la respuesta al tema de Manuela, lo que nos estaba preguntando Manuela. No aplica a suspensiones de contrato o a licencias remuneradas que se hayan efectuado, digamos, durante el mes en el que yo pretendo beneficiarme. Si yo pretendo beneficiarme en este mayo, pues no aplica respecto de aquellos trabajadores a los cuales yo le haya aplicado una suspensión del contrato de los que trata el artículo 51 o una licencia no remunerada, que es una imprecisión técnica porque los dos son causales de suspensión. Las licencias no remuneradas es una más de las causales de suspensión del artículo 51. Ahí viene la respuesta a Manuela. El tema de la reducción de salarios o el tema del cambio en general de condiciones de salarios o de jornadas no es una suspensión del contrato de trabajo, no es una licencia no remunerada y en ese sentido, pues no lo afecta al decreto. En tal sentido, si yo reduje salarios o pacté con mis trabajadores mejor la reducción de salarios o la reducción de jornadas, o por los efectos mismos de la crisis se redujeron los ingresos, porque por ejemplo es gente que tenga comisiones y al no tener ventas no tenga ingresos o tenga ingresos sobre el mínimo, esa reducción de salarios o de jornadas no excluye al beneficiario de poder acceder al beneficio por cuenta de esos trabajadores. Ahí el único tema que la norma pide como control es que se aplique respecto de trabajadores, que es el punto 3 de la diapositiva que estamos viendo, que se aplique sobre trabajadores que coticen cuando menos sobre un salario mínimo legal mensual vigente. Recuerden que eso es un tema de cotización más no de ingresos. Yo podría devengar menos de un salario mínimo legal mensual vigente si, por ejemplo, tuviera una jornada incompleta, pero la cotización en cualquier caso tiene que ser por lo menos, salvo que sean trabajadores por días, en trabajadores permanentes tiene que ser, o digamos, de periodo de cotización completo de 30 días, la cotización mínima sobre un salario mínimo legal mensual vigente. Puede que por efectos de la reducción, puede que por efectos de la situación haya gente que devengue menos de un salario mínimo porque, por ejemplo, tienen jornadas parciales. Siempre que exista cotización, por lo menos sobre un salario mínimo, habrá derecho a exigir o a pedir el beneficio del gobierno por cuenta de ese trabajador. Espero que eso le haya contestado la pregunta, Manuela. Aplica en el cuarto punto para trabajadores directos. Directos es que estén en la nómina de trabajadores de cada empresa, entre otros porque parte de la comprobación que va a hacer la UGPP es la comparación con las PILA, con las planillas integradas de liquidación de aportes. Entonces, en ese sentido, pues no aplica a contratistas terceros, no aplica respecto de los aprendices, no aplica respecto de los temporales. Esta mañana uno de nuestros clientes temporales nos decía, o empresa temporal decía, oiga, yo puedo acceder, sí, usted puede acceder, el que no puede acceder es su empresa usuaria por ese temporal. Pero usted como empleador no hay ninguna directriz que no lo tenga. El tema es un tema de facturación, de saber si existe afectación o no existe afectación. Entonces, en principio no hay claridad que las temporales como ellas mismas puedan acceder. Lo que sí es absolutamente claro es que yo como empresa usuaria no puedo aspirar a un subsidio por parte de los temporales que estoy vinculando. Aquí hay una pregunta de la doctora Claudia. Doctora Claudia, ¿cómo le va? Muy bien, doctor, ¿y a usted? Bien, gracias. ¿Cómo amanece Cali el día? ¿Cómo es la tarde en Cali hoy? ¿Calurosa? Hermosa como siempre. Bueno, doctora Claudia, cuéntemelo todo. Pues ya me respondió parte de la pregunta, doctor, respecto de los temporales, porque es que efectivamente ya estamos recibiendo pues llamadas de las empresas usuarias en el sentido de que presentemos las solicitudes, pero que finalmente como quien tiene la carga económica del empleador, del empleado temporal, es la empresa usuaria, entonces que si vamos a devolver los dineros, que cómo hacemos, entonces esa era la duda, pero usted me la acabó de resolver, gracias. No, con mucho gusto. Sí, hay que revisar el tema de los temporales. Yo creo que la empresa temporal como empresa, que cumple con los requisitos, puede acceder a beneficios respecto de sus trabajadores, que son finalmente trabajadores directos. Pero la empresa usuaria no, ahí es un tema contractual entre la empresa usuaria y la temporal.
para ver cómo se va a manejar ese tema en el cobro. Me parecería claro que si la empresa temporal accede al beneficio y cobra el subsidio, pues sería pues complejo trasladarle, pues no trasladarle ese beneficio a su vez a la empresa usuaria, pero es un tema contractual entre las dos entidades, entre la empresa usuaria y la temporal. Bueno, hay un tema importantísimo en la norma, en eso créanme que lo he consultado con muchos de mis colegas y adicionalmente le dimos una evaluación ayer con el comité jurídico de la firma respecto de una normita que tiene el decreto en cuanto a que pueden acceder al beneficio o los beneficiarios que hayan accedido a créditos de nómina respaldada. Recuerden que el gobierno dispuso de una serie de recursos a través del Fondo Nacional de Garantías para respaldar créditos de nómina a través de las entidades bancarias. Lo primero que es claro es que el decreto establece que yo puedo adicionalmente beneficiarme del subsidio que contempla el decreto 639. Sin embargo, la norma tiene una parte que lo hace complejo porque da a entender que sumado los créditos más el beneficio de subsidios no puede superar los ingresos o los gastos laborales en que incurre el empleador. Eso se resuelve relativamente fácil porque pues normalmente los créditos de nómina están dados para pagar la nómina, pero no están, por ejemplo, causando otros derechos que pueden tener causación como prima y como cesantías y otros derechos. Entonces, las cuentas que hemos hecho es que sumando todo, da para que no se exceda el beneficio, o sea que yo, además de tener crédito, pues también tenga subsidio. Pero hay una norma que puede generar algo de inquietud. Estamos tratando de hacer las consultas para que a través de los gremios nos ayuden a aclarar esa situación, porque la norma puede ser confusa. En uno de los parágrafos, ahorita Samuel de pronto me ayuda exactamente con el número del parágrafo y el número de la norma, el número del artículo, perdón, para contarles en dónde está nuestra inquietud, porque da a entender que se puede uno beneficiar tanto de los créditos de nómina, que finalmente no es un regalo, es un crédito, solo que tiene tasas favorables, y lo más importante es que puede tener respaldo del Estado para efectos de la concesión del crédito, y que adicionalmente puede beneficiarse del subsidio. Lo que nos confunde es que da a entender que sumados los dos, tanto el crédito como el subsidio, tendría que alcanzar para hacer los pagos, digamos, laborales, que es la expresión que utiliza la norma. Y en ese sentido, pues el tema puede ser contradictorio. Alfonso, cuénteme. Sí. Perdón que lo silencié. Creo que ahí ya le quité el... Listo, perfecto, Buenas Alfonso, tardes. cuénteme. Buenas tardes. Es en relación con el tema de las suspensiones del contrato, porque pues se puede seguir cotizando seguridad social a pesar de que eventualmente se suspenda el contrato, lo cual quiere decir que podrá aparecer en la planilla del PILA mientras dura este periodo y el contrato pues se suspende unilateral o de mutuo acuerdo. Entonces, ¿cómo pudiera demostrarse la condición de esos cotizantes de seguridad social, pero que tienen el contrato suspendido? Esa es una gran pregunta, Alfonso. Es una gran pregunta que me la han formulado hoy un par de clientes y la verdad el tema es bien complejo, sobre todo por el tema de responsabilidades que tiene el decreto y la carga que le dispone a los empleadores y las competencias que le está generando la UGPP. Y le explico, yo entendí su pregunta, pero quiero explicársela a los asistentes porque para todo el mundo puede que no sea claro. Yo puedo tener una persona suspendida y como empleadora haber optado por no reportar en el sistema PILA esa suspensión. O sea, seguir pagando aportes común y silvestre y no reportar la novedad de suspensión. Pero técnicamente la persona no tiene ingreso. Yo creo que la intención del decreto del gobierno y de la figura es colaborar con aquellos ingresos o con aquellos pagos en los cuales yo estoy efectuando el pago. Entonces, si tengo suspendido el contrato, si tengo, pues digamos, la situación me da para que haya suspendido el contrato y no hay pagos en cabeza del trabajador, creo que usted se podría estar beneficiando indebidamente del subsidio. Entonces, ahí el tema tiene dos soluciones. Uno, reactive el contrato inmediatamente. Si ya reportó la suspensión, pues ya no hay mucho que hacer porque ya está reportada en PILA. Pero si no la ha reportado, actívelo y transmítale el beneficio a los trabajadores y no habría ningún problema. ¿Dónde habría problema? En donde usted, además de no reportar en la suspensión, mantenga la suspensión
acceda al beneficio y no le traslade esos recursos a los trabajadores. A mí me parece que si usted no reportó la suspensión a pesar de que lo esté, pero reactiva el contrato, le transmite los dineros a los trabajadores, yo creo que no habría ningún inconveniente y esa sería la idea del decreto. Pero pues hay que tener cuidado, la invitación es a los clientes que tienen esa situación a que nos contacten, revisemos el tema, porque pues hay unos temas de responsabilidad que pueden ser difíciles y es bueno, si van a asumir el riesgo, que lo asuman con el conocimiento de que pues, puede tener consecuencias y son importantes. Entonces, en ese sentido, los invitamos a que nos consulten, pueden hacerlo a través de la página o con los abogados directamente que cada uno tiene a su cargo para evitar conflictos, pero por ahora le puedo decir que si no reportó la suspensión, a pesar de que, digamos, materialmente tiene suspendida la gente sin pago, reactivando con el beneficio podría hacerlo. Juan Felipe, buenas tardes, ¿cómo le va? Cuénteme. Doctor, ¿cómo ha estado? Gracias por concederme el uso de la palabra. Con respecto a lo que estabas diciendo, quería hacer la siguiente pregunta. En aquellos contratos que fueron modificados o reevaluados en cuanto a la jornada y están devengando menos del salario mínimo, o sea, están en mitad del salario mínimo y media jornada y están en la casa. El beneficio dice que yo puedo optar por ese 40%. Estaría incurriendo en alguna irregularidad porque el salario no es completo. O sea, se está ganando medio salario mínimo. O sea, el Estado está pagando ese 40%. Yo creo que casi todo. Ay, yo no creo que haya irregularidad, la verdad. Tengo que era muy relacionado con la pregunta que hacía Manuela hace un rato. El tema es que yo no creo que haya irregularidad, salvo que usted opte por suspensión o por licencia. Si hubo una reducción de salario y usted está en cotización por encima del salario mínimo, que es el punto 3 de la diapositiva, yo creo que usted puede optar por el beneficio. Ahora, ¿en dónde podría estar el problema? Que usted pague menos de los 350,000 pesos que le da el gobierno. Pero si el trabajador está recibiendo más de 350,000 pesos de los 351,121, usted se los transmite al trabajador, yo no veo problema en eso. Digamos, la modificación de condiciones, ya sea para reducir salarios o jornadas, yo no creo que reduzca o que inhabilite al empleador para poder acceder al beneficio. Y si lo hubiera querido decir, pues lo hubiera dicho. Acá el tema es, páguele al trabajador, desde que usted le pague al trabajador y no se quede con los recursos, el gobierno está tranquilo, entiendo yo. Listo, gracias, profe. Bueno, y finalmente en este tema se resuelve una de las grandes dudas que teníamos, que era si el beneficio iba a ser quincenal o mensual. Si ustedes revisan lo que decía el ABC que teníamos hasta el viernes, primero tenía un mecanismo de pago bien complejo porque lo que había dicho el presidente y lo que había dicho el ministro de Hacienda era que se iba a tratar de pagar directamente la nómina de los trabajadores. Yo creo que el gobierno en buena hora, después de descubrir que esto era casi imposible hacer esta dispersión de recursos, optó por, primero, entregarle la plata a las empresas, entregarle la plata al empleador para que el empleador disperse, y lo que hizo fue crear un sistema de mecanismos de control muy complejo que yo creo que puede ser eficiente, ya les explico por qué. Y segundo, disminuyó lo que el presidente había dicho en medios y lo que le había dicho el ministro en muchas entrevistas, que lo iba a hacer quincenal. Creo que el tema es claro y va a ser mensual. O sea que nosotros, los que aspiren al beneficio antes de finalizar mayo, recibirán el beneficio y lo transmitirán en cualquiera de las quincenas en las que tenga que efectuar los pagos. Entonces, primera noticia, el pago va a ser a través del empleador, o sea, el empleador va a recibir el recurso y él va a dispersar en las cuentas de nómina, y segundo, va a ser un pago mensual. Hay una pregunta de Paula Andrea. Te escucho. Claro, Paola tenía la mano levantada, Sí, no sé. Sí, cuéntame. ¿qué pasa si es una empresa del sector agropecuario? Nosotros estamos funcionando común y corriente, pero en este mes se suspendieron, no, se liquidaron 9 personas porque tenían contrato a término fijo y ya no las necesitábamos. ¿Tiene uno derecho o no a ese subsidio siendo que liquidamos 9 personas? Sí, respecto a la nómina que esté activa. O sea, la respuesta es, no, el tema no es que no pueda mantener los empleos, el tema es que solamente puedo beneficiarme respecto de la nómina que esté activa. Y tengo que transmitir esa plata a los trabajadores. Entonces, obviamente por los 9 que terminaron, pues no van a poder pedir el beneficio respecto de los trabajadores que sigan en la nómina. Inclusive la norma tiene ahí un tema complejo
de determinar quién tiene y quién no tiene derecho, y es bien complejo el tema. ¿Por qué? Porque da a entender que es la menor cantidad de personas entre la nómina de febrero y la nómina de hoy. Entonces, si usted tiene menos gente hoy que en febrero, pues le va a aplicar la de hoy. Si tiene menos gente en febrero que la que tiene hoy, pues le va a aplicar la de febrero, que es el mecanismo de comparación que tiene la ley. Pero el hecho de O haber sea, no habría terminado ningún contratos, inconveniente. no señora, O en sea, no hay principio no. ningún inconveniente, ni tampoco tenemos que contratar las 9 personas que teníamos en el mes pasado, ni nada. O sea, el subsidio se No, va por los 92 que tenemos. Lo que pasa es que son exact, 92 personas. Ah, ok, exactamente. muchas gracias. Con muchísimo gusto. Bueno, en preguntas, no sé si ya bajaron la mano algunos, tengo varias. Vamos a empezar. Diego Enrique, le doy la palabra. No sé, bueno, perdón, se lo di a Bernardo Hola, Salgado. Bernardo. Bernardo, Sí, cuénteme. buenas tardes a todos, ¿cómo van? Era como precisar ahorita que el ABC que publicó el Ministerio de Hacienda con respecto al cálculo de la reducción de ingresos, ¿se podría entender como la pronunciación de la que habla el decreto en el parágrafo cuarto? ¿O Yo creo seguimos que no. pendientes de ese tema? Yo creo que seguimos pendientes. Yo creo que en eso, pues el ABC no es nada. O sea, cuando uno le pregunta jurídicamente, y los que están en este chat, que sé que muchos son abogados, ¿qué es un ABC? Eso sí, la verdad es que nadie le puede contestar. O sea, cuando usted va a una clase de teoría del Estado, dentro de la teoría del Estado, ¿dónde están los ABCs? En ningún lado. Eso no tiene nada. O sea, es poco menos que un pronunciamiento en Twitter, es lo mismo. O sea que técnicamente la verdad es que no son nada. Estamos De esperando a que acuerdo, salga ese pronunciamiento del ministerio y tan pronto lo tengamos se los transmitimos, pero la verdad no son mucho, por no decir que nada. de acuerdo, de acuerdo. Era para precisarlo por lo que los bancos pues están ya en ese auge. No, Pues sí, y todo el mundo, por ahora estamos jugando con lo que está diciendo el ABC, la comparación de abril a abril, pero pues si sale otra cosa, ese otro documento o esa otra resolución que es como debería pronunciarse el ministerio, creo que el tema por ahí es claro. de Bueno, acuerdo. Gracias. con mucho Muchas gusto. gracias, doctor. Diego, ahora sí le doy la palabra. Qué pena con usted. No, doctor Camilo, tranquilo. Buenas tardes. Buenas tardes, Diego. ¿Cómo va? Bien, sí, señor. Mi pregunta es la siguiente, pues obviamente es muy reciente este decreto, pero pues yo trabajo en una empresa que hace parte del sector de construcción e interventoría de obra pública, ¿sí? Y en este sentido, pues normalmente las formas asociativas que permite la Ley 80 para contratar con el Estado son los consorcios y las uniones temporales que no tienen personería jurídica. Y si Sí. uno hace un análisis pues muy apegado a la norma, a este decreto 639, pues dice que el beneficio se concede únicamente a personas jurídicas que pues están inscritas o tienen renovación del registro mercantil, una circunstancia que no se da en los consorcios y uniones temporales, pero a pesar de esto las entidades públicas exigen que se lleve contabilidad, que se tenga nómina, que se hagan aportes, y si uno revisa las planillas pila, pues están registrados son los consorcios y las uniones temporales como empleadores. Pero la pregunta es, si uno se pega a la norma, ¿los consorcios o las uniones temporales tendrían acceso a este beneficio del decreto 639 o no? Yo creo que no. Y lo analizamos esta mañana con una pregunta que nos formuló un cliente y usted tiene toda la razón para, digamos, tratar de ubicar a los participantes de este webinar. Es importante explicarles un poquito el tema. Los consorcios, si bien no son personas jurídicas, sí tienen NIT, sí tienen número de identificación tributaria. Y por temas del destino, con ese NIT, con ese número de identificación tributaria, se pueden afiliar a los sistemas de nómina. O sea, se pueden afiliar a las entidades de seguridad social, perdón. En ese sentido, pues frente a las entidades de seguridad social funcionan como si fueran personas jurídicas, pero en eso la jurisprudencia de las Cortes y en general los pronunciamientos estatales siempre han sido claros en que los únicos y verdaderos empleadores son aquellas empresas que conforman el consorcio. Entonces, en ese sentido, pues el tema es evidente porque pues el consorcio como tal no es una persona jurídica, o sea que no cabría dentro de las definiciones del decreto, no tendría registro mercantil, no tendría renovación, entonces creo que por ahí no es. Habría que formularle, digamos, hacer una consulta especial con las entidades, pero en esto el gobierno quiere ser muy restrictivo para evitar fugas de recursos. Entonces yo creo que ahí, pues digamos, hay un huequito, que el huequito está autogenerado. ¿En qué sentido?
en que los consorcios pues han seguido, a pesar de las recomendaciones de muchos asesores, han seguido manejando el tema de tener en cabeza del NIT del consorcio a los trabajadores, digamos, registrados en materia de seguridad social, pero pues ahí hay una de las consecuencias. Era insospechado que una de las muchas consecuencias que esa práctica puede tener es que en este momento podrían no estar beneficiándose del subsidio porque no son personas jurídicas, lastimosamente. Bueno, tengo acá a... No, con mucho gusto. Tengo a Tomás Felipe. Hola, doctor, ¿cómo está? Una ¿Cómo le va? pregunta. Bien, doctor, es que, digamos, en la empresa, nosotros por la circunstancia, primero enviamos en el mes de abril unas personas a vacaciones y después de que se les acabó las vacaciones los mandamos a licencia no remunerada. En este caso, ¿la empresa tendría derecho a este beneficio o no? No, yo creo que no. El decreto es claro en decir que si las personas no están teniendo ingresos, ya sea porque estén en suspensiones o en licencias, no tienen derecho a beneficiarse durante aquel mes en que estuvieron en licencias. Creo que ahí sí no hay mucho que hacer, lastimosamente. Doctora Ariadne, cuéntemelo todo y bienvenida. ¿Cómo atardece en Panamá? Hola Camilo, bueno, acá sí está bastante soleado, así que pues nada, ¿no? No, pues qué envidia. En Bogotá está haciendo frío y está lloviendo, entonces qué envidia. Oye Camilo, yo nada más quería confirmar, ¿el pago que se hará directamente a la empresa o eso se hace directamente a los colaboradores? O sea, ¿a dónde se da el pago que da? El pago lo va a recibir la empresa y la empresa lo va a dispersar. Lo que pasa es que existía confusión porque en el ABC del ministerio y en lo que había dicho el ministro y lo que había dicho el presidente en las alocuciones presidenciales de todos los días, se nos había dicho que el pago iba a ser directamente a la nómina de los trabajadores y que iba a ser quincenal. Claramente se dieron cuenta que eso era una locura, o sea, hacer esa dispersión implicaba una dispersión de 2 o 3 millones de cuentas a nivel nacional y los mismos bancos le levantaron la mano y dijeron, es imposible. O sea, ya es suficiente carga administrativa el hecho de girarle a las empresas. Ahora, tener que dispersar la nómina de los trabajadores es muy complejo y además existía riesgo de que se generaran ahí conflictos y temas de manejo indebido de los recursos. En cambio, al centralizarlo en la empresa es el que controla el pago, controla todo, y si tuviera que devolver por cualquier error o porque lo hizo mal o porque cometió alguna infracción, pues el único responsable será la empresa. Entonces el tema quedó solucionado. La versión original era que se iba a hacer a las cuentas de los trabajadores, hoy ya es claro que se hace a la empresa y la empresa dispersa. Gracias. Bueno, no, con mucho gusto, un abrazo a todos. Voy a seguir un poquito con el tema, vamos a avanzar un poquito porque estamos un tris colgados y les juro, no bajen la mano. Cuando abramos a preguntas, yo les empiezo a dar nuevamente la palabra, ¿les parece? Hablemos un poquito del procedimiento que muchos nos están preguntando. Entonces, ¿qué hay que hacer? Entonces, lo primero, el decreto es claro en decir que tiene que existir una solicitud firmada por parte del representante legal. Así que les cuento un cuento que parece chistoso, pero no es tan chistoso porque ya pasó. El tema del famoso formulario que ustedes han visto en redes, ahorita les voy a mostrar qué pasó con eso. Por ahora es una solicitud firmada por el representante legal que no tiene ningún formato hasta esta hora y en este momento. Puede que en el curso de la conferencia nos salga algo y ahí nos toque revisar la situación, les contaremos. Esa solicitud tiene que ir acompañada de un certificado de existencia y representación legal, como proceda, por cámara o por entidad pública, dependiendo de la naturaleza jurídica de la persona jurídica. También tiene que ir acompañada de un certificado suscrito por el revisor fiscal, donde no exista revisor fiscal por el contador titulado o contador, digamos, registrado de la compañía, y adicionalmente por el representante legal, que bajo la gravedad del juramento va a certificar el número de trabajadores, la disminución de ingresos, digamos los comparativos de disminución y se va a comprometer con la correcta destinación de esos recursos. Esos documentos, digamos, y esa solicitud tienen que ser radicadas ante una entidad bancaria en donde usted tenga una cuenta de depósito, o sea, en donde tenga o una cuenta de ahorros o una cuenta corriente. Tiene que usted tener una relación bancaria con la entidad, no es ante cualquier entidad bancaria, es en la que usted tenga una cuenta. Si tienen varios bancos, usted escoge el banco en el que tiene, no tiene que ser necesariamente el banco en donde usted gira la nómina, pero pues es mejor si usted gira la nómina desde alguna entidad específica,
pues haga la radicación en ese correspondiente banco. El banco recibe las solicitudes, hace el chequeo inicial y le notifica automáticamente a la UGPP. Para los que no saben qué es la UGPP, porque no están en Colombia o porque no lo saben, la UGPP es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal en Colombia. Ahorita les voy a contar un poquito más de la UGPP cuando hablemos de los mecanismos de control, pero para los que han tenido revisiones y los que han tenido temas con la UGPP saben que nos pusieron una vigilancia estricta, o sea, no es cualquier vigilancia. Es para los que no son, digamos, cercanos a estos temas, es la DIAN de aportes a la seguridad social. Es igual que tener un control por parte de la DIAN, solo que en este caso es una DIAN altamente especializada en el pago de aportes, en la fiscalización de aportes y en el pago de pensiones. Entonces, pues, es una entidad que tiene los mecanismos para hacerlo y tiene la información. Entonces, pues, es un mecanismo de control bastante especial. Y en teoría, la UGPP, dice el decreto, va a poder expedir un formulario que recoja todos estos datos, que recoja toda esta información. El dato curioso del día de ayer es que ayer en Internet circuló lo que parecía ser un formulario de afiliación. Y tan curioso fue que muchas empresas empezaron a desarrollarlo, empezaron a firmarlo. Muchos de nuestros clientes empezaron a remitirnos el formulario desarrollado para que lo revisáramos, con tan mala suerte que ayer la UGPP, esto ya hace un par de horas, pero esta foto que ustedes están viendo en la presentación, pero hasta este momento, y revisé, como les dije hace unos minutos, si todavía la UGPP había cambiado esa información, la UGPP desmiente la existencia de ese formulario, dice que ese formulario nunca lo hicieron, que en las próximas horas iban a emitir un modelo, un formato de formulario, y que hasta ahora pues no habían emitido nada y que era una fake news, una información falsa de la entidad, pues de alguien que quiso pues hacer un propio modelo. Lo grave y digamos lo que molestó mucho es que el formato que ustedes ven ahí en la foto, ahí está el formato que nos remitieron, ese formato tenía los logos del ministerio, de la UGPP, inclusive de la Presidencia de la República. Entonces mucha gente creyó que ese era el formato. La verdad es que hasta ahora, no sé si Samuel me pueda corregir o me ayude con ese tema, si hasta esta hora tenemos noticias de que hayan expedido el formato, pero entiendo que no. Doctor, le confirmo que no, hasta ahora no se ha emitido por parte de la UGPP, ni el Ministerio de Hacienda. Lastimosamente, los que desarrollaron el formato pensando que el formato que recibieron por internet ayer, bueno, a través de redes, era un formato cierto, pues tengo que decirles con algo de tristeza y algo de comportamiento cómico típico colombiano, pues que era un formato falso. Y que el ministerio no ha emitido el formato y que adicionalmente la UGPP tampoco. Entonces, pues la información chévere que la hayan recibido y la hayan sistematizado ahí, pero pues no es lo que les va a recibir el banco porque ese formato no existe. Tan pronto tengamos información, a los correos de ustedes les haremos llegar el formato si ese formato se llega a expedir. Entonces, pues ese es el procedimiento. Voy a abrir un poquito de preguntas otra vez para que podamos encontrar. Tengo a M. Palma. Ahí te di la palabra. M. Palma. Sí, ya me dieron palabra para preguntar acá, un segundo. Listo. Hola. Cuéntanos. Hola, ¿cómo vas? Bien, creo que ya la hice la pregunta en el chat, pero te la voy a repetir. En caso de que nosotros usemos el beneficio, tomemos el beneficio por personas activas mayo, junio y julio y por cualquier causa sean despedidos o su contrato terminado a mutuo acuerdo o por preaviso, en agosto o septiembre, ¿eso podría ser considerado futuro una causal para devolución del beneficio? Porque no estaríamos cumpliendo con la estabilidad. El tema es que todos los recursos que reciban tienen que transmitírselo a los trabajadores. Si ustedes recibieron y por cualquier razón, porque por ejemplo un trabajador renunció y no se alcanza a pagar el beneficio, tienen que hacerle devolución. Eso ya lo vamos a ver específico, pero la respuesta es que sí. No, pero sí le transmitimos el dinero, pero con posterioridad a los periodos del beneficio hay una terminación, no habría problema. No creo que haya problema, de ninguna manera. No, porque pues la ley no lo dijo. Miren que el presidente sí lo dijo en sus alocuciones, el ministro también lo dijo, que nos teníamos que comprometer a no despedir a la gente, pero el decreto no lo dice por ningún lado. El decreto, lo importante es que la plata que reciban se le transmite al trabajador. Si se le transmitió, no hay problema. Ok, muchísimas gracias. Bueno. Luis Galindo.
Camilo, muy buenas tardes. Don Luis, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias. Yo tengo dos preguntitas. Cuéntenos. Como este beneficio es para mayo, junio y julio, atrás, en una pregunta anterior, tenían unas personas suspendidas en el mes de abril. Entonces, mi pregunta es, si en mayo, en junio y en julio no tengo personas suspendidas, ni en licencias no remuneradas, ¿puedo acceder a Sí, este? claro. Okay. Y de hecho, yo sé por qué me lo pregunta don Luis. Luis es uno de nuestros clientes con el que hablamos todos los días porque hemos hecho malabarismos para salir de esta crisis y nos sentimos muy orgullosos de haberlo, yo creo que logrado, de verdad. Y estamos haciendo ahí un tema importante con Lucho en sus temas de manejo de nómina y de personal. El tema es que si teníamos gente suspendida en abril, es el momento de reactivar y pagar todo para poder beneficiarse del tema. El control va a ser mayo por mayo, junio por junio y julio por julio. Entonces, en ese sentido, pues si yo venía con gente suspendida en abril, lo importante es que los reactive para mayo y en ese sentido les empiece a pagar desde que usted le transmita la plata a los trabajadores. Yo no le veo inconveniente al tema. El tema es que usted cobre por ellos o digamos acceda al beneficio por ellos y no transmita la plata porque las personas están suspendidas. Eso es lo que la ley quiere impedir a toda costa, que el decreto quiere impedir. Entonces, en ese sentido, pues, el tema es por ahí. Y la segunda, bueno, señor. si el subsidio es de 351.000 pesos y supongamos que la persona se ganó 380, yo lo único que hago pues es poder demostrar que le pagué los 350 y los otros 30.000 pesos salieron de mi nómina. Sí, y que esa persona ese mes, a pesar de haberse ganado 380.000 pesos, usted haya cotizado por lo menos sobre un salario mínimo. Sí, o sea, el control es sobre la cotización, no sobre el ingreso. Si el ingreso es menor al mínimo, podría ser, por ejemplo, con jornadas parciales como las que estamos teniendo en la empresa en la que usted trabaja, pero la cotización sí tiene que ser sobre un mínimo. Perfecto, Camilo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Doña Lorena, le doy la palabra. Buenas tardes, Camilo, ¿cómo estás? Bien, Lorena, ¿cómo vas? Cuéntamelo todo. Sí, señor. Bueno, una pregunta. Dentro del requisito de la disminución de los ingresos de al menos el 20%, ¿toman como referencia únicamente el mes de abril? Lo pregunto por lo siguiente. Nosotros somos una empresa que hace servicios de construcción, ingeniería y demás, y nosotros facturamos de acuerdo al avance en ejecución de las obras. En el mes de enero, febrero, marzo, pues logramos ejecutar hasta el día en que inició la cuarentena o el aislamiento obligatorio, y pues la facturación en el mes de abril no está siendo menor a la del año anterior. ¿Es posible que se pueda validar con información del mes de mayo o de meses siguientes donde sí vamos a ver afectación en los ingresos? Nos toca esperar la resolución del ministerio que hasta esta hora y hasta este minuto no ha salido, Lorena. En principio, lo que dice el ABC, que lo reitero, no es norma, no es obligatorio. Lo que dice el ABC es que se va a comparar abril con abril para esto de mayo. Probablemente sea mayo con mayo para el de junio y así sucesivamente, pero todavía eso no lo tenemos claro. Por ahora, el beneficio, según el ABC, que no es obligatorio, no es vinculante, nos permite ir abril a abril y por ahora es lo que tenemos. En ese sentido, no te puedo responder la pregunta con certeza porque con lo que dice el decreto no hay nada. El decreto hace referencia a que el Ministerio de Hacienda va a tener esa facultad de reglamentación y hasta esta hora no la tenemos todavía, Lore. Entonces, pues esperemos a ver. Bueno, don Cristian, ¿cómo le va? Ahí le doy la palabra. Cuénteme. Bueno, la pregunta es la siguiente. Ahora cuando estábamos repasando los requisitos, estaba el tema de que, digamos que yo radico la solicitud ante la entidad financiera de la cual yo soy cliente. Sí. Ok. Yo debo acreditar que yo pago la nómina con un producto de esa entidad o puedo tener cualquier tipo de cuenta o servicio bancario con ellos independientemente de que no dispersen por ahí. Por ahora simplemente es tener una cuenta de depósito. Y las cuentas de depósito son ahorros o corriente. Pero hay otras cuentas de depósito, pero en principio son ahorros corriente, pero no exige que la nómina se pague a través de esa entidad. Usted puede tener la nómina en el banco Y y tener un producto financiero en el banco X y pues usted abre
hace el trámite con su banco Y, con su banco X, el que usted quiera, o Y o X. Lo importante es que tenga un producto financiero y eso tiene una razón lógica. La razón lógica es que si usted tiene el producto financiero, el banco tuvo que haber hecho la verificación SARLAF y tuvo que haber hecho toda la verificación, digamos, de permanencia cliente. Entonces, es un mecanismo que el gobierno encontró para decir, oiga, que no me creen cuentas y que no me creen productos y que no me creen temas, sino en donde usted ya tenga un producto financiero en cualquier banco, usted puede ir a radicar la solicitud y ahí le harán la consignación de los recursos. Después que usted los transmita a la cuenta de nómina o al producto de nómina que tenga, pues ya es otra cosa, pero en principio lo puede hacer en cualquier banco. Si es que hay compañías que tienen dispersión de nómina por fideicomisos o en su defecto utilizan plataformas para hacer este tipo de operaciones, entonces tenía la inquietud, pues porque si no quedaba como empleador sin la titularidad como amarrada a la dispersión de nómina. Exacto. No, perfecto. Pero sí, no, puede hacerlo en cualquiera de las entidades, eso no hay lío. Lo importante es que tenga una cuenta de depósito abierta desde antes. Paola Andrea, te voy a dar la palabra. Ahí se te bloqueó. Toca desactivar el micrófono. Aló, ¿sí? Aló, te escuchamos. Cuéntanos. Una pregunta. Lo que pasa es que si se está tramitando un préstamo o se estaba tramitando un préstamo de nómina, ¿habrá un inconveniente para recibir el subsidio? No, el decreto es absolutamente claro que el crédito de nómina respaldado por el Fondo Nacional de Garantías no es incompatible con el beneficio. Lo importante es que todos los recursos sean destinados a nómina y que no se exceda y que no sobre. Lo que venimos diciendo es, usted puede simple y llanamente revisar el tema de pago de aporte, revisar otros temas que no sean simplemente nómina, pero que sean destinados a los trabajadores. Lo importante es que usted no utilice esos recursos para cosas distintas que no sean la nómina, ya sea para pagar los aportes, para pagar prestaciones, pero tiene que ir destinado a los trabajadores. La recomendación es que deje constancia de que esos 350 fueron a salarios y el crédito de nómina lo utilizó para pagar aportes, por ejemplo. Pero pues ahí hay una discusión jurídica, pero en principio la norma es clara en que son compatibles los dos beneficios. Ah, ok. Gracias. Con mucho gusto. Don Roberto. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo va? Que no entiendo yo muy bien. El beneficio, como lo entiendo, es para ayudarle a las empresas que tienen nóminas, como decir nuestra empresa, pues, que mantiene una nómina de personas. Ese beneficio le va a entrar a la empresa porque usted habla de dispersárselo a los trabajadores. O sea, la empresa va a pagar la nómina normalmente que viene pagando a los trabajadores, simplemente va a recibir un auxilio de 351.000 que le entran a la empresa, ¿correcto? Sí, sí. Lo único que hay que tener claro es que si a usted, por ejemplo, le entraron, no sé, 35 millones para decir algo, por este beneficio, usted no puede tener digamos, una no transmisión de esos 35. Tiene que transmitirlos todos a la nómina. No puede decir, oiga, como me sobraron 5 porque me equivoqué o el banco se equivocó y me giró más, entonces pues yo esos 5 los cojo para pagar otra cosa. No, tiene que transmitir los 35 a la nómina. Ahora, que usted saque de un bolsillo para otro y lo mueva, no importa. Lo importante es que garantice que los 35 cubran gastos de nómina. ¿Cómo? Ya es un tema interno, pero tiene que llevarlo. Pero la persona que ganó más del mínimo, que está recibiendo su nómina, pues recibió ya ese dinero, la empresa va a recibir ese subsidio de los 350.000 como claro. Tal. Sí, claro. O sea, no, en eso no hay ninguna duda, don Roberto. No, es que la dispersión es la que me tenía como, ok, gracias. Tranquilo, bueno, un abrazo. Bueno, voy a pasar un minutico al siguiente tema y ya nos devolvemos a preguntas para garantizar que no se me aburran con las preguntas. Bueno, los mecanismos de control, esto es muy, 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 muy importante. Como les venía contando y les anticipé, el principal actor de esto, va a ser la UGPP, Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal. Tiene mucho más nombre que eso, pero pues todos lo conocemos en el argot popular como la UGPP. Algunos le dicen el demonio, yo ahí no me meto, pero los que hemos tenido la UGPP, que pues nosotros como firma de abogados pues la sufrimos todos los días y muchos de nuestros clientes la han sufrido y la han padecido
pues saben que lo que pasó fue que nos metieron quizás a la entidad que en este momento en Colombia más audita, mejor audita y la que claramente sí tiene eficacia y eficiencia en los controles. O sea, creo que en eso el gobierno no se equivocó por varias razones. Una, porque es naturalmente la persona que debería de vigilar un beneficio de esta naturaleza, porque finalmente es un control sobre nóminas a las que el OGPP tiene total acceso. Ellos van a vigilar, ellos van a auditar, ellos van a recobrar. O sea, si vigilan que se haga bien, auditan que se haya hecho bien, y si llega a haber alguna deficiencia, algún tema en donde algún empleador se haya beneficiado de esto, legítima o ilegítimamente, pero sin destinación, pues el tema es claro que ellos van a poder recobrar ese dinero, y los que han tenido procesos de auditoría y fiscalización por cuenta de la UGPP saben lo que eso significa. Entonces, pues primero, invitarlos a que tengan mucho cuidado en lo que hacen, sean especialmente rigurosos, porque son recursos públicos, porque eso puede terminar en investigación penal, que como lo ven acá en la presentación, estaría a cargo de la Fiscalía, porque está diciendo que todos los documentos, dice el decreto, todos los documentos que usted vaya a radicar, indistintamente de que tengan origen en una persona privada, para efectos de esto se van a considerar documentos públicos. Eso significa falsedad en documento público, que es un delito muy complejo. Adicionalmente, si usted se apropia los recursos, pues peculado por apropiación. Entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces, en la parte administrativa, técnica y de recobro en caso de utilización indebida, va a estar la UGPP, en el caso penal, la Fiscalía. El Ministerio de Hacienda va a ser el gran árbitro de la operación, es el que va a reglamentar todo, es el que va a determinar la modificación de ingresos, va a tener, pues en teoría, digamos, todo el tema reglamentario, y estamos esperando, pues ansiosamente, que nos diga, por ejemplo, el tema de cómo se va a hacer la comparación de ingresos para efectos de saber si tengo derecho o no. Y la Superintendencia Financiera va a controlar a los bancos, va a ser el que va a estar encima de los bancos para que controle esas actividades que los bancos van a tener, que van a ser fundamentales. El banco va a ser la puerta de acceso al beneficio al recibir los documentos, tener la primera validación, hacer la transmisión de información a la UGPP y a su vez ser el encargado de hacer la dispersación de fondos. Y si llegara a sobrar dinero porque no hubo dispersión y porque por error, por ejemplo, puede pasar que nos giren recursos adicionales o porque por error el banco generó más recursos, es la entidad que se va a encargar, los bancos se van a encargar de hacerle el retorno del dinero al Tesoro Público, y para eso va a estar la UGPP encima haciendo el control. Entonces, estos son los 4 mecanismos de control que entendió la ley. El policía va a ser la UGPP, la Fiscalía pues, va a ser el juez, digamos, el fiscalizador penal, el Ministerio va a reglamentar y la Superintendencia Financiera va a controlar a los bancos en este mecanismo. Ahí vamos a tener una situación interesante y pues que puede llegar hasta cierto punto compleja, pero pues la invitación es hacerlo bien, porque pues claramente el gobierno en esto nos puso quizás el sistema de control más estricto que tiene en el país, y uno de los que ya he reconocido en América Latina como uno de los sistemas de control y vigilancia más expeditos y fuertes, que es la UGPP para todo el tema de control de pago de aportes. Finalmente, hay 3 temitas y nos vamos a preguntas. 2 temitas, perdón. El tema de devolución. Si usted no utiliza el beneficio en el pago de salarios, tiene que devolverlo. Si usted no cumplía con los requisitos, pero aún así accedió y le pagaron, tiene que devolverlo inmediatamente. Si usted por cualquier motivo así cumpliera con los requisitos, pero en algún motivo, por alguna manera, por algún esquema, usted generó falsedad en los documentos presentados a la entidad bancaria, y en esta opera un principio de buena fe guardada, eso significa que lo que diga el banco o lo que diga la UGPP en materia de falsedad se entiende como falso sin fórmula de juicio, pierde el beneficio. Entonces hay que tener cuidado. Cualquier imprecisión que usted tenga en los documentos, así usted sea beneficiario, puede llegar a tener una consecuencia de devolución y consecuencias penales y fiscales. Hay que tener cuidado. Y el tema de recibido en exceso el beneficio. Entonces ya sea porque o no lo utilicé porque, por ejemplo, la persona renunció y no alcancé a pagarle, o porque recibí en exceso porque ya nos pasó con algunos de los beneficios de solidaridad que el gobierno le entregó a familias de estrato digamos, de clase media en el país, que no estaban bancarizados, informales principalmente, o mejor, bancarizados sin relaciones dependientes, que muchas personas recibieron beneficios que eran pues, pequeños, de 106.000 pesos,
para los que están en el exterior un poco más de 30, 40 dólares. Eso el gobierno ya lo hizo y ya lo dispersó y mucha gente recibió ese dinero sin tener derecho a ellos. En este caso se establece específicamente la obligación de ese beneficiario, o mejor, de esa persona receptora de los recursos que no le correspondían, tiene que hacer devolución de esos recursos. Entonces, pues todo este control de devolver lo que no se pagó, de devolver porque no se cumplían los requisitos, de devolver porque usted cometió alguna irregularidad o de haber recibido más de lo que tenía que recibir y tener que reintegrar, está a cargo de las entidades que vimos en la diapositiva anterior. Entonces, aquí voy a abrir a preguntas que tenemos. Entonces, doctora Claudia, cuéntenoslo todo. Gracias, doctor. Ya me resolvió la pregunta con la respuesta anterior. Gracias. Bueno, un abrazo. Doctora Lina, ¿quién sigue por acá? Jacqueline Infante. Jacqueline, ¿cómo estás? Bienvenida. Ay, qué pena que le cerré el micrófono. Vuélvelo a abrir, por favor. ¿Sí lo pudo abrir ahí, Jacqueline? Venga, se lo vuelvo a abrir. Cuéntanos. Doctor, ¿cómo está? Bien, gracias. ¿Cómo va todo? Bien, doctor. Tengo una inquietud y es la siguiente. En el artículo 3, el parágrafo 1 habla de la comparación que hace entre la planilla del mes de febrero versus la planilla del mes en que se piensa solicitar el beneficio. Entonces, hablaríamos para este mes. ¿Me están escuchando, cierto? Sí, yo te escucho perfecto. Hablaríamos para este mes de mayo que vamos a comparar febrero contra la planilla del mes de abril porque es la última planilla. Son ¿Sí? dos temas distintos. Un tema es para saber si tengo el derecho al beneficio por cuenta de la reducción de ingresos. Eso todavía no está reglamentado. Se habla de 20% y de abril a abril. El otro es sobre qué plantilla de trabajadores puedo pedir el beneficio, que es lo que tú estás preguntando. Sí. Lo que es el decreto en una norma bastante enredada, esa que tú estás mencionando, yo tengo que, más que comparar, simplemente cojo mi nómina de febrero, cojo mi nómina de abril y solamente puedo acceder por la menor de esas dos. Exacto, sí, un hasta ejemplo. ahí. Si en febrero yo tengo 100 personas y en abril tengo 80, no puedo acceder por la de febrero, tengo que acceder por la de abril, lo cual parece obvio. El tema, digamos, es una norma que lo que intentó decir es, vamos a tratar de salvar empleo, pero no lo dice de frente. Simplemente dice, si usted tiene una disminución de febrero a abril, febrero entendido como un mes teóricamente normal porque no ha empezado la emergencia, pues yo solamente le pago por el menor valor. Entonces usted no se puede beneficiar por esa normalidad, por ese número de trabajadores que tenían normalidad de febrero, sino por el menor número de trabajadores que tiene en el mes en el que acceda, en este caso abril. Sí, y adicional, doctor, me imagino que en el momento en que ya radiquemos estos documentos, pues mayo ya vamos casi que para mediados de mayo. Entonces, en los primeros de mayo o en estos días de mayo pueden haber sucedido cosas. Se retiró personal o tenemos personal suspendido durante el mes de mayo. Todo eso me imagino que hay que restarlo de lo que es mi número de trabajadores de la planilla de abril, ¿cierto? Exactamente. Y al final de mayo, si usted le sobra plata, porque disminuyó la planilla, porque pidió por gente que se retiró, porque pidió por gente que estaba, inmediatamente la tiene que reintegrar. Hay que tener cuidado de nunca ir a pedir por gente que esté suspendida, porque eso haría que tenga que devolver todo el beneficio. Doctor, y el valor de los 351,000, ¿eso se revisa contra el neto pagado o contra el devengado? Ahí me perdí. No, yo simplemente le transmito, pues no entendí muy bien a qué se refiere con uno y cuando otro. yo voy a mirar si yo pagué en exceso o me beneficié en exceso, por ejemplo, me dieron el beneficio por un trabajador, 350,000 pesos, pero el neto pagado de la nómina de ese trabajador por alguna razón, ¿sí? Es inferior a los 350,000. No, ya lo vamos a ver que el beneficio es inembargable, pero yo sí lo puedo afectar con los descuentos que el trabajador haya autorizado previamente. Entonces, si contra ese beneficio, por ejemplo, contra la plata que le pagaron y le afectó los 350 algún tipo de descuento, por ejemplo, un embargo de alimentos, pues no importa, se puede efectuar el descuento. Entonces es contra el bruto, para ponerlo en esos términos de lo que me está Exacto, sí, sobre el devengado. contra el bruto. Y pues a eso se le aplican los descuentos legales que correspondan. Ok, gracias. Bueno, un abrazo.
Don Mauricio, buenas tardes. Hola Camilo, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Cómo va todo? Muy bien. Camilo, una pregunta. Tú hablaste ahora de la fiscalización de la UGPP y pues sabemos que ellos a veces son complicados. Y realmente lo que ha pasado en la realidad pues es lo siguiente. Yo tengo en mis cuentas de ahorros unos saldos que me llegará el subsidio. Digamos que si mi nómina vale 100 millones y me llega un subsidio de 30, pues yo ese día voy a pagar mi nómina de 100 millones y también voy a pagar proveedores por 20, ¿sí? Otras cosas por 10. Entonces, un poquito es como, si los GPP me cuestiona que porque eso, cómo demostrar que esos 30 fueron a la nómina, pues yo realmente no voy a poder demostrar porque pagué fue 100, ¿no? Es un subsidio. Entonces, yo no sé El tema si... es que pague más de lo que recibió y que proporcionalmente lo que pagó, pues, digamos, sea coherente con el tema. Digamos, es que si usted recibió 35 millones, su nómina cueste más de 35 millones. Ese es como el criterio. Punto. Si su nómina de ese mes, usted recibió 35, costó 30, le tiene que devolver los 5 millones inmediatamente al banco. Sí, Y en ese mes no puede haber suspensiones y no puede haber licencias no remuneradas. Esos son como los dos requisitos. Pero ya eso que hablábamos ayer usted y yo, que por eso ayer anoche le escribí a medianoche por esto, es porque el criterio de la norma en principio era dispersar a cada trabajador. Hoy ya no. Hoy el empleado recibe y pues lo abona a su nómina. Punto. Y otra pregunta, Camilo. Hay trabajadores que, digamos, por sus términos se les va a terminar el contrato, puede ser un 20 digamos, de mayo, 25, o sea, van a trabajar parte del mes. Lo que estamos haciendo en la empresa es que eso todos los estamos contando para no recibir el subsidio, pero podríamos recibirlo así, trabajaran 20, 25 días de mayo, o tienen que estar... Yo creo que sí lo puede hacer siempre y cuando la cotización sea sobre por lo menos un salario mínimo. O sea, si usted garantiza cotización sobre un salario mínimo, no importa el ingreso del trabajador en el mes. O sea, salvo que sea inferior a los 350, caso en el cual no puede acceder. Pero que pues, es muy raro que ese fenómeno se le presente. Pero si usted tiene a la persona cotizando sobre un salario mínimo y ese mes se ganó 500.000 pesos porque se fue en el día 15, pues usted transmitió 350, le hicieron un abono de 350 al Estado, usted corresponderá a pagar el resto. Pues si lo va a hacer así o simplemente pagó los 500 y después lo cruza con la plata que recibió, que era lo que estábamos discutiendo ayer. Ok, vale, gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, don Alfonso, otra vez, cuénteme. Gracias. Mire, en el caso que le estaba mencionando sobre una argumentación que hay sobre la suspensión del contrato, pero lo que se va a hacer es simplemente entregar tal cual el beneficio que entrega el gobierno, argumentando simplemente el traslado de ese beneficio, pero las razones por las cuales se mantiene la suspensión del contrato se quiere dejar igual. ¿Habría necesidad de que eso fuera de mutuo acuerdo con el trabajador, la entrega de eso en representación del Estado? Si está suspendido, yo creo que no puede acceder en ningún caso. O sea que yo creo que lo primero que tendría que hacer, y ya lo hemos hecho con algunos empleadores clientes, es levantar la suspensión y eventualmente lo que se puede hacer, truco, don Alfonso, es negociar una reducción de jornadas y de salarios para que cubra exactamente el beneficio de lo que usted va a transmitir. O sea que usted reduce la jornada y el salario para que le dé los 350, levanta la suspensión y obviamente le transmite el beneficio al trabajador para que no se pierda esa plata. Ahora, eso que le acabo de decir parece muy fácil dicho acá, hágalo en la práctica, es bien complejo porque tiene que tener anuencia del trabajador, o sea, tiene que tener claro el trabajador que eso va a funcionar así. Entonces el tema no es tan fácil, pero teóricamente se puede. Lo importante es que formalmente no haya suspensión ni licencia no remunerada. Entonces yo lo que haría es levantar la suspensión, hacer una corrección, además una revisión de contratos en términos de reducir jornada y salarios para poder pagar menos del mínimo y que pues, corresponda a estos 350.000 pesos y beneficiarse de acceder al beneficio del gobierno. Pero si hay suspensión, no hay nada que hacer y creo que ahí podría estar arriesgándose de una manera muy, muy alta y me preocupa. Bueno, don Carlos Andrés Yepes, ¿cómo le va, don Carlos? Qué bueno verlo por acá. Don Camilo, buenas tardes y buenas tardes a todos los presentes.
Este es el hombre de la nómina para los, o sea, si él no sabe, de las personas que más saben nómina en el país es el señor Yepes. Entonces, No, tampoco, Camilo. viene pregunta del maestro, pero cuénteme. No, citando de sus palabras, de las experiencias que hemos tenido con la UGPP, es claro y es previsible que esperemos unos procesos de fiscalización masivos por estos 3 meses del beneficio, y si es así, ¿aplicarían igual también los términos del estatuto tributario para revisión del cumplimiento de este beneficio, o los plazos son más cortos, o hay que esperar la reglamentación del ministerio? Yo les dije que era una pregunta de maestro. El decreto expresamente dice que se siguen exactamente las mismas normas de fiscalización que tiene actualmente la UGPP, y las mismas normas son el estatuto tributario. O sea que en este momento podría haber algo de suspensión por la suspensión de términos generales del estatuto, pero en principio son los mismos términos, y en eso usted hizo una pregunta muy importante. ¿Qué plazo o qué tiempo tendría la UGPP para revisar este procedimiento? Pues la regla general es la de la caducidad y son 5 años. O sea que además de los 5 años, o sea, además del beneficio, tenemos que estar blindados porque tenemos en algunos casos suspensiones, en otras licencias no remuneradas, en otros tenemos también el aporte al 3% en pensión. Es decir, que le estamos poniendo en bandeja de plata a la UGPP 3 meses para que hagan diabluras. Pues entienda que yo tengo una audiencia de 200 personas en este momento. Entienda que muchas de las personas que me escuchan son funcionarios públicos y específicamente del ministerio y algunos de la UGPP, aunque usted no lo crea. Y pues que pues, mis opiniones se dan bajo la óptica de un tema académico, que es lo que pretendemos hacer con estas charlas. Sí, la respuesta es sí. La respuesta es que va a haber mucho trabajo con la UGPP. Lo estamos viendo todos los abogados laborales y es muy probable que esto nos genere muchos temas. Ahora, en este momento hay muchas empresas que nos han planteado, oiga, ¿valdrá la pena por 20 o 30 millones de pesos que en algunas empresas les corresponde en sus nóminas? Puede que sea muy poquito, sobre todo en empresas que tienen altos salarios. Me dice, oiga, 350.000 pesos cuando mi funcionario el que menos se gana 10 millones, pues no me hace verano. ¿Será que vale la pena? Yo creo que sí. La verdad, yo no renunciaría a un beneficio de esto. Si cumplo con los requisitos, yo no renunciaría a eso por miedo a la UGPP. Y lo que yo siempre les digo en mis conferencias, el que hace las cosas bien no tiene por qué tener miedo. Y yo creo que con usted hemos demostrado que cuando hacemos las cosas bien, pues nos salen bien. Obviamente no hay nadie perfecto, y en ese sentido, pues siempre habrá algo que la UGPP tenga que revisar, pero si uno hace las cosas bien y desde el principio se programa para recibir esta plata de una forma eficiente y tranquila, yo no le veo problema al tema. Listo, Camilo, sí, es para transmitir eso a la red de empresas y blindarnos como es debido. Muchas gracias. Pues Carlos maneja solamente una red de empresas que tienen como 15.000 trabajadores y como 50 y pucho empresas. Entonces él sabe de nómina un poquito, solamente un poquito. Y muchas gracias por su asistencia. Bueno, voy a seguir y sigo con preguntas para poder terminar el tema de lo que teníamos. Unos aspectos trascendentes que son importantes para todos es que no aplica el 4 por mil, ojo, a los traslados entre el Tesoro Nacional y el banco, y entre el banco y los beneficiarios. Los traslados que hagan los beneficiarios a los trabajadores, ahí sí hay 4 por mil cuando proceda. Hay una autorización general de habeas data o de ley de protección de datos personales, es que se autoriza a ustedes como beneficiarios, a los bancos, a la UGPP y en general a todos los actores del sistema, a que toda la información que tengan que transmitir en estos días por cuenta de la pandemia y para recibir este beneficio, pues que no esté protegida y que no requiera autorización del titular de la información, en este caso de los trabajadores. Entonces, pues no se requiere una autorización especial de los trabajadores para poder transmitirle esa información a los bancos o a la UGPP. Virtualidad es que el decreto es muy estricto y muy claro en decir que todas las operaciones documentales y de giro de recursos en general, todo el cumplimiento del decreto se va a poder hacer y se debería poder hacer a través de virtualidad. O sea, que no vamos a tener que ir hasta el banco para esto. Los que ya hemos pedido créditos de nómina, sabemos que esa virtualidad es relativa y que los bancos nos están pidiendo documentos muy bien firmados y muy formales para poder estar en esto. Entonces, pues el decreto habla de virtualidad y usted le podría pedir a su banco que le colabore con esa virtualidad. Y algo que ya les había anticipado, recursos inembargables. Los recursos que se giren por este beneficio son totalmente inembargables. Sin embargo, eso significa que pues contra eso no puede haber embargos personales de los trabajadores, etcétera, etcétera, o del propio empleador
que tenga embargos y que pues, alguien esté pensando en acceder a esos recursos por embargo. Sin embargo, contra esos recursos sí se pueden practicar los descuentos que han sido previamente autorizados por el trabajador. El ejemplo perfecto son embargos de alimentos que preexistan, descuentos de los fondos de empleados, en general lo que alguien preguntaba cuando hablaba de nómina neta versus nómina bruta. Es que sí se puede, pues es un pago más, es un apoyo al empleador, sí se pueden practicar los descuentos que el trabajador haya autorizado. Ahí el tema es simple y llanamente, pues que no hay una embargabilidad. Entonces, dicho eso, me pongo a su disposición a contestarle todas las preguntas que tengan. Lucía, buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, no soy Lucía Londoño, esa es mi hija, pero... Bueno, no puedo saludos a Lucía, saludos a Lucía. Gracias. Soy Juliana Arriola de la Corporación En Causa, me apagaron el video. Tranquila, tranquila que ahí está, no se preocupe. Lo que quiero preguntar es, yo soy una ESAL, una entidad sin ánimo de lucro, yo no facturo. Yo Estamos esperando el decreto. Hay que esperar reglamentación. Hay que esperar la reglamentación, es uno de los temas más complejos. Nosotros, Dios bendito, asesoramos a varias entidades sin ánimo de lucro y esa es la primera pregunta que todo el mundo ha hecho. Pues no tengo ingresos, o sea, mis ingresos son por otro tema. Los invito, a propósito, y antes de irnos, los invito a todos a que nos ayuden contestando las preguntas que en este momento están en la encuesta, pero toca esperar la reglamentación. Ok, y en el caso de una sociedad familiar de inversión que tiene de empleados un contador, un administrador, pero sus ingresos tampoco son por factura, sino que son rentas, pues son rendimientos y cosas de esas, ¿tampoco aplica esto? Sí, hay también algunos porque clientes. Porque es que no hay factura, algunas, los ingresos, hay cómo demostrar ingresos, se paga impuesto, la renta, se paga todas las cosas, pero... Es muy complejo, muy complejo por lo que te decía. Ahí no hay ingreso, a diferencia de las entidades sin ánimo de lucro, que yo creo que la reglamentación lo va a cubrir porque la norma es clara en que el beneficio tiene que ir para ellos también. En el caso de las sociedades de parqueo de capital, que es las que me estás preguntando, en donde se tiene una sociedad simplemente para tener unos ingresos que probablemente sean dividendos y pues esa sociedad tiene gastos pero no tiene ingresos, pues la demostración de la afectación es muy compleja. Entonces, pues hay que esperar la reglamentación del ministerio en ese caso, a ver si hay alguna salida, pero mi olfato de reglamentador indica que para esas sociedades que se llaman comúnmente sociedades de parqueo de capital, pues no va a haber beneficio. Y lo mismo que para personas naturales que tengan a su cargo trabajadores formales, que existen. El ejemplo típico es la empleada de servicio doméstico que yo tengo en nómina, que la tengo afiliada, que le tengo un PILA, que yo pago aportes, que es formal, pues probablemente ese empleador que es una persona natural, pues puede que haya tenido muy disminuidos sus ingresos, pero por ahora el decreto no aplica ni para personas naturales y para personas que no tengan ingresos o personas jurídicas que no tengan ingresos, salvo las entidades sin ánimo de lucro, el decreto no está pensado en ellos. Hay que esperar la reglamentación y esa es una de las primeras preguntas que queremos que el ministerio nos conteste. Vuelvo y los invito a que nos ayuden con las preguntas de la encuesta. Para nosotros es importante tener esas preguntitas. Muchas gracias. Doctor César, lo tenía desde hace bastante tiempo, mil perdones. Y también tengo a la doctora Angélica Falla y no sé quién quiere tomar la palabra, aunque se me saltaron los dos. César, cuénteme. Gracias, Camilo. Voy a retomar una empresa que yo asesoro. A partir del 25 de marzo que empezó el tema del COVID, ellos se fueron para su casa y regresan el 11 de abril, ahora el 11 de mayo. ¿Esas personas, esos trabajadores, no tendrían acceso a ese beneficio? Sí, cuando usted los envió, no lo entendí muy bien ahí. Cuando usted los envió con una suspensión. Una suspensión hacia ellos y hacia el Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo no me aceptó la suspensión, pero yo tampoco les pagué en ese tiempo. Entonces yo creo que ahí sí hay suspensión de facto y creo que no le procede el beneficio. Yo no me arriesgaría, la verdad. ¿No? Me parece peligroso. Pero el ministerio no me aceptó la suspensión. No, por eso, pero igual usted le pagó a los trabajadores en este mayo, ¿le ha pagado? No, señor.
El tema es que reactive la nómina de este mayo y de pronto reactivando la nómina de mayo podría beneficiarse del subsidio. Sí, pero pues hay que revisar el tema que lo hablábamos con otro de los participantes, hasta qué punto puede permitir simplemente el beneficio de 350 o le toque hacer revisión para poder manejar el tema. Eso es un poquito más complejo. Gracias, doctor. Bueno, no, con mucho gusto. Angélica, ¿cómo vas? Angélica falla. Venga, le quito el micrófono. Ahí está. No sé si Angélica, ahí está Angélica. Hola Angélica, ¿cómo estás? No, no llega Angélica. Bueno. Pedro Luis, ¿cómo le va? Buenas tardes. No está por ahí Pedro Luis disponible. AM Guzmán. No sé si nos colabore. Bueno, María perdón. Sí, AM. Qué pena, es que no me dejaba quitar el mute. Tranquila. Era si teníamos alguna restricción para personas en incapacidades. Nosotros pues tenemos claro que a quienes tengan incapacidad y no le paguemos como 180 días, pues no lo vamos a enviar. Pero si son incapacidades, no sé, de no sé, 15 días. Que estemos pagando. El decreto no habla, las incapacidades técnicamente no son una suspensión, entonces no estarían en las excepciones del decreto y yo podría beneficiarme de ellos. Lo importante es que esté pagando nómina. Ahora, ahí el tema es que, y hay que revisar, es que ese aporte de las incapacidades lo paga la EPS o lo paga la ARL. Entonces, si la ARL o la EPS están reinvirtiendo, pagando completo, el tema sería complejo porque esa plata técnicamente yo me la estaría apropiando sin entregársela a los trabajadores porque yo lo que les estoy transmitiendo a ellos es lo que me paga la ARL o la EPS. Si, por ejemplo, usted tiene EPS y está transmitiendo el 67%, y va a transmitir el resto del dinero para completar el 100%, yo creo que procedería. Pero yo trataría de revisar muy bien el tema, en especial porque si usted transmite la plata que le están entregando las entidades de seguridad social, pues técnicamente se está quedando con los 350 y en eso el decreto es absolutamente claro que ese dinero tiene que estar en cabeza de los trabajadores. Ok, es decir, que si yo tengo auxilio del 33% y mi 33 es superior a los 352.000 pesos, podría tener la argumentación para soportar que yo sí hice hasta 33.000, hasta 33%, y pues si eso cubre los 350, perfecto, pero si no cubre los 350 tendría que devolver la diferencia. Listo, vale, gracias. Con mucho gusto. María Camila, buenas, ¿cómo vas? Hola, doctor. Cuéntamelo todo. Bueno, tengo dos preguntas. Ya creo que me había respondido una esta mañana en la clase, pero tengo acá al lado a mi papá y me insiste en preguntar. Pero ¿qué pasa con esos trabajadores que por licencia no remunerada estaban en suspensión de su contrato por los primeros días de mayo y como el decreto salió el 8, pues en esos días seguían en suspensión? ¿Qué pasa si reactivamos la nómina? ¿Esas personas podrían hacer parte, digamos, de ese auxilio en mayo o hasta junio? Yo creo que se podría reactivar la nómina y acceder. Lo importante es que no haya ninguna suspensión durante los 30 días en las cuales se va a acceder al beneficio. Entonces, lo que yo haría es reactivar la nómina, pagar, igual esa suspensión, si la fueran a reportar, se reportaría hasta el próximo mes. Entonces, tienen plazo perfectamente de corregir el tema, pagar la quincena probablemente ahorita el 15 de mayo y pagar, pues si lo pagan mensual, pagarlo el 30 y pagar completo y asumir que la suspensión no se dé, manifestárselo oficialmente a los trabajadores que ustedes, pues para acceder al beneficio han decidido levantar la suspensión a fin de que puedan recibir ese dinero y pues completar. Y es una fórmula que estamos utilizando. Okay. El tema es que en el reporte no haya ningún día de suspensión a lo largo del mes de mayo en donde se beneficie porque sí se pueden meter en un lío. Vale, doctor. Y otra preguntita. Pues, saliéndome del tema del decreto, ¿qué pasa si tengo a unas personas que fueron contratadas por un contrato de obra o labor, pero por temas de liquidez en este momento la empresa no está en capacidad de seguir con esas obras? ¿Se pueden despedir con una justa causa? Pues, más que con una justa causa, sería una causal determinación. Tocaría revisar cómo pactaron los contratos para ver si esa extinción de la obra
podría terminar el contrato, pero hay que revisar muy bien los contratos. Con mucho gusto le echamos una miradita en privado y lo revisamos en clase, no te preocupes, pero en principio hay que revisar los contratos y analizar si la obra para la que fueron contratados generó o no generó la terminación de la obra para ver si terminó el contrato. Vale, muchísimas gracias, doctor. Bueno, un abrazo. Lina García. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Camilo, quisiera hacerte una pregunta. Bueno, es en consecuencia a otras que ya has respondido, pero me genera duda. ¿El beneficio es para mayo, junio y Y julio? julio, sí señora, 3 meses. ¿Hay posibilidad, digamos, de que la empresa no acogiera el beneficio en mayo, sino que decidiera hacerlo en junio, o esa posibilidad no existe? Sí, sí se puede. Si tú radicas papeles para junio, lo puedes hacer en junio. Hay que esperar a ver qué va a reglamentar el ministerio respecto de la determinación de dónde hay afectación o no. Lo que creemos es que va a ser abril, mayo, junio, de 2019-2020 respectivamente, pero hay que esperar la reglamentación para ver cómo funciona. De hecho, la norma dice que se puede hacer en cualquiera de los 3 periodos y en eso es claro, lo que toca esperar la reglamentación para mirar si hay afectación económica o no. Pero yo creo que se puede. Ok, perfecto. Te agradezco mucho. Bueno, con mucho gusto, un abrazo. Pedro Luis, ¿cómo le va? Bueno, Pedro Luis no está por ahí. Angélica Falla, vamos a ver si esta vez podemos hablar con Angélica. Angélica, buenas tardes, ¿cómo vas? Ya llegó Pedro mientras que Angélica se prepara. No sé, bueno, Angélica, vamos con Angélica ¿Ahí me mientras que entra Pedro. Sí, claro. Y que Pedro nos espere unos minuticos. Súper. Qué pena, Pedro. Cuéntamelo todo. Qué pena, me le adelento ahí a Pedro, sino que ahorita no me podían escuchar, no sé por qué razón no me escuchaban. Tranquila. Bueno, ¿cómo estás, Camila? Me gusta en saludarte. Lo mismo, un abrazo. Gracias. Bueno, yo tengo 3 preguntas puntuales. En el decreto se habla de que se excluyen en los casos donde se efectúen suspensiones y licencias no remuneradas. En algún momento se habló que también se excluía si durante ese periodo se materializaban retiros o despidos sin justa causa. ¿Eso es correcto? Porque el decreto no habla nada de eso. En el ABC, más que en el ABC, en las manifestaciones públicas del presidente, en las alocuciones presidenciales de las 6 de la tarde y en lo que dijo el ministro en radio, sí se habló de una garantía de conservación del empleo. Pero en el decreto no quedó nada y pues es que el tema es que pues es evidente que muchas empresas han retirado gente por necesidad, otras porque han renunciado. Entonces exigir el tema de no reducción de nómina era muy complejo. Lo único que quedó es un parágrafo muy confuso que da a entender que yo tengo que comparar el menor valor entre febrero del 2020 y el mes en que vaya a acceder, tendré el menor número de trabajadores. Lo cual es absurdo porque es apenas lógico que si yo voy a cobrar mayo 100 trabajadores y en febrero tenía 120, pues no puedo cobrar 120. Cobraré los 100 que tengo en mayo y si, si yo voy a tengo 80, pues tengo 80. Al beneficio. Ajá, es decir, si yo voy a acceder al beneficio, pues accedo con el número de personas que tenga, digamos que en el mes en el cual esté aplicando. Pero entonces digamos que en ese sentido no hay digamos ninguna restricción en términos de retiro sin justa causa. En caso de que por X o Y motivo lo llegaran a decretar, ¿el mutuo acuerdo afectaría el acceso a ese beneficio? ¿El haber pactado un mutuo acuerdo? Todavía no te lo puedo responder, yo sé por qué me lo estás preguntando, hemos pasado noches enteras haciendo mutuos acuerdos, pero la respuesta es que no sabemos. Yo no creo que el gobierno se vaya a meter en eso, pero estoy sacando la bolita de cristal. Podría pasar que después diga el beneficio solamente es para las empresas que hayan mantenido el empleo. Por ahora, en el decreto, lo que hay hoy vigente hasta esta hora y este minuto, la respuesta es que no. Okay. La respuesta es que estamos tranquilos. Señora. Gracias. La segunda inquietud era la siguiente. Tú le manifestabas ahorita a alguno de los participantes que se podía activar el contrato de trabajo y generar un mutuo acuerdo con el trabajador cambiando condiciones laborales en términos de jornada y salario, de tal manera que se pudiera homologar con ese rubro de los 351.000 pesos, ¿correcto? Sí. Pero, pues obviamente, como tú sabes, nosotros tenemos
una población que está por encima de los 10 millones de pesos, pero pues obviamente están 100% ajustados a si operamos o no, que en este momento las suspensiones, o sea, la activación, las operaciones aéreas están completamente suspendidas, ¿sí? ¿Qué nos gustaría a nosotros? Poder acceder al beneficio, pero pagarle a las personas que en este momento no están recibiendo un peso por la suspensión de los contratos de trabajo, pero que quede pactado con ellos que podemos activar el contrato bajo un permiso quizá remunerado, pero con el objeto de recibir ese subsidio. Que hay personas que en este momento no están recibiendo nada. Esa podría ser una opción. Yo no me arriesgaría, Angélica, y por algo que preguntaba, pues Carlos Yepes preguntaba con algo de criterio de la experiencia, las supervigilancias de la UGPP y de la Fiscalía. Yo, de hecho, no hacerlo es muy complejo, primero porque por lo que tú mismo dices, es bajar de gente de 10 millones a 350.000 pesos, difícil que eso pague tranquilamente. Claro, pero Y fíjate que hay muchos que segundo, lo están la pidiendo. O activación sea, es muy complejo. de No, por acuerdo. eso, Y hay pero tocaría activarlos con 350 y con una jornada de 20 o de 10 o pues de 15 horas para no, que los porque de hecho, 350 los de como tal, ahí no aplicaría un cambio de condiciones, sino un permiso remunerado. Es decir, no presta el servicio porque además no tendría yo que ponerlo a hacer ni siquiera media hora, porque pues está... pero si tiene jornada mínima, el pago es mínimo. O sea que ahí tocaría llevarlos por lo menos a 877. Tocaría revisarlo, lo podríamos hacer, pero requeriríamos que la gente acepte una reducción, al menos temporal, de salario y de jornadas. No tendría que ser de jornada si pagamos 877 para poder pagar los 350 y completar los 877. Pero revisémoslo con calma. Si quieres, más tardecito nos damos una llamada y lo revisamos con calma a ver si nos podemos inventar alguna fórmula que sea segura para la empresa. El tema es que la revisión va a ser muy compleja y me preocupa. Sí. Nada más porque pues, estamos hablando de un volumen importante de personas, ¿no? Y la tercera inquietud y la última, no sé si sea un poco redundante con las otras preguntas que han hecho. A ver, yo tengo un porcentaje muy importante en este momento de personal que está bajo suspensión de contrato de trabajo. Y hay otro porcentaje mínimo que está activo, que está recibiendo su 100% de salario desde el 24 de marzo, a la fecha han venido recibiendo sus condiciones normales laborales. Es decir, que yo para efectos de este beneficio solamente podría acceder con ese número de personas. O sea, en este caso 30, que son las personas que están haciendo preservación de aeronaves. Solamente serían 30. ¿Sí? Exactamente. Con las que no tienen suspendido. Perfecto. Sí. Bueno, Camilo, muchas gracias. Bueno, un abrazo, que te va muy bien. Igualmente, gracias. Bueno, voy a darle la palabra a Gina, que la tengo hace harto por ahí esperando palabra. Y antes de que se me despidan muchas más personas, quería agradecerles a todos su participación y su asistencia. Ya estamos en preguntas para los que están todavía conectados con nosotros. Pero cuéntanos, Gina. Hola, buenas tardes. La pregunta es, nosotros en abril dimos muchas vacaciones a la gente, entonces obviamente en abril se causan días de mayo, pero el pago es en abril. Entonces, por ejemplo, 20 días, toca hasta la primera quincena de mayo. En mayo, el IBC de la persona va a ser chiquito, pues porque su dinero lo recibió anticipado en abril. Se me fue un poquito la onda, si me repite la pregunta, perdón. Ok, estoy preguntando por las personas que en abril sacamos a vacaciones. Obviamente ellos en abril recibieron su anticipado, su pago de días de mayo. Ahora en mayo, si yo miro el mes solito, pues su IBC posiblemente va a ser por debajo del salario mínimo, pues porque van a recibir solamente unos poquitos días de mayo. Igual por ellos yo puedo pedir el beneficio. O sea, están activos. Pues digamos, no quiero entrar a profundizar porque es un tema muy técnico, pero puede que ese IBC de mayo no esté mal reportado, porque el hecho de que yo anticipe vacaciones no necesariamente modifica el IBC de mayo, porque está reportando mayo. Está pagando anticipando una plata de vacaciones en abril que va a ser reportada en mayo. O sea que el IBC probablemente en mayo no se tenga que afectar. De hecho, una de las recomendaciones que le hacemos a los clientes de forma general es que dividan y hagan real el tema de los sistemas de cotización. O sea, si tú vas a pagar
en abril vas a sacar a una persona a vacaciones el 20 de abril, pues le pagues 20 días de salario de abril y 10 días de vacaciones, y en mayo pues pagues el resto de vacaciones y el resto de temas sin anticipar, como la gente comúnmente lo llama. Pero bueno, ese es un tema mucho más largo. Creo que en ningún caso podrías estar cotizando en esos ejemplos por menos de un mínimo, y en la medida que en ningún caso podrías cotizar por menos de un mínimo, podrías acceder al beneficio. Revisa muy bien, porque puedes tener un error de cotización en los sistemas que puede que la pila no te lo deje, porque el requisito no es cuánto pagué, sino sobre cuánto aporté, y ustedes necesariamente van a tener que aportar mínimo sobre un salario mínimo, además porque van a tener una cotización de 30 días. Así algunos de esos hayan sido vacaciones, pero ahí puede haber un error de cotización. Voy a darle la palabra a Carolina, con la que no he hablado, y termino con Camila. Hola Camilo, buenas tardes. Hola Carolina, ¿cómo vas? Muy bien, muchas gracias. Te quería hacer una pregunta. Hoy estábamos diligenciando el formulario de postulación y pregunta al final, en uso del subsidio, pregunta por la cantidad de empleados. Te quiero hacer una consulta. Te voy a mostrar una cosa importante antes de que sigas. Ese formulario que están en este momento desarrollando no es oficial, y la UGPP de frente está diciendo que se trata de una fake news y que es mentiras. Entonces, de hecho, eso que te estoy mostrando en la presentación. Ya lo vi. Este sí, momento, es que entré tarde, tal vez ya lo habías mostrado, sí, ok. No te preocupes, es el tuit oficial de la UGPP. No sé si Samuel me pueda corroborar que si ya salió algo en este momento, en este tiempo que hemos hablado, pero hasta hace media hora el formulario que estás desarrollando no es el oficial. Entonces la respuesta es: hay que seguir jugando con los papeles y con la información que tiene el decreto, a la espera de que la UGPP emita ese formulario que sí aparece anunciado en un parágrafo del decreto, pero que no lo han expedido oficialmente. Entonces hay que estar muy pendiente de la página de Twitter de la UGPP para saber si va a haber finalmente ellos lo un anuncian formato, ahí. ¿No? Ok. En teoría bueno, lo van a muchas anunciar. Gracias. Perfecto. Entonces te hago la consulta. Nosotros tenemos a una persona, una mujer que es empleada nuestra, está en licencia de maternidad desde mediados de enero, y otra entró desde el 16 de marzo. Ellas entran, una de esas personas tiene una persona a cargo que está cubriendo la licencia. Para la otra no fue necesario. Entonces, en ese caso, ¿cómo cuento esos empleados? Sí, igual yo no lo sometería, no porque esté suspendido, sino porque es que hay una entidad que me está pagando. Entonces, sí, como hay una entidad que me está pagando, yo no podría acceder al beneficio, al subsidio, pues porque no tengo a cargo ese trabajador económicamente hablando, que sería muy parecido a lo que vimos en las incapacidades. Entonces, si tú coges y la plata y le transmites la diferencia entre la incapacidad de riesgo común y lo que vas a pagar definitivamente, y esto supera los 350.000 pesos, creo que en ese caso no habría problema. Pero en la licencia de maternidad, el gran inconveniente es que la licencia va sobre el 100%. Va sobre el 100% del IBC, del ingreso a base de cotización. Entonces, en este momento, una entidad distinta del empleador está pagando el ingreso de ese trabajador en el mes, y el tema puede ser complejo, y pues la idea del gobierno es que yo le ayude respecto a aquellos trabajadores en los que tenga que pagar. Perfecto. Que no consiga, que no acceda a plata, pues que no me corresponde. Perfecto, entonces los saco a los dos, listo, y estaré pendiente. Listo, muchas gracias. Exactamente. Bueno, Carolina, un abrazo. Bueno, Camila, cuéntame. Perdón, otra vez. Tranquila, no te preocupes. Resulta que la empresa de mi familia es una empresa de servicios públicos, y tenemos una pregunta, y es que en servicios públicos igual estamos obligados a facturar a los usuarios, pero igual el recaudo pues ha disminuido un montón porque la gente no tiene dinero para pagar en este momento los servicios públicos. Entonces, esa disminución en el ingreso se puede calcular directamente con el recaudo o tiene que ser con la facturación. Por ahora facturación según el ABC, pero nos toca esperar a ver qué dice la resolución del ministerio, porque a esta hora y en este minuto, salvo que Samuel me diga otra cosa, el ministerio no ha emitido la resolución que nos va a determinar exactamente cómo establecer la variación o la variabilidad de ingresos. Muchos empresarios han dicho eso, porque una cosa es que yo haya facturado, pero otra muy distinta que haya recaudado. Entonces, ahí puede estar una solución, pero por ahora es chisme. Por ahora lo único que tenemos medianamente oficial es el ABC del ministerio, que no tiene carácter vinculante.
Entonces, en ese sentido, hasta que no tengamos una resolución del ministerio, la verdad no, yo no me arriesgaría a hablar de recaudos, sino de lo que hasta ahora el ministerio ha dicho, que es ingreso. Perdón, es factura, perdón. Ok, gracias, doctor. Bueno, con mucho gusto. Mi doctor Lucho, cuéntemelo todo. Doctor Camilo, estaba leyendo y vi la diapositiva suya, entonces en esos contratos no tengo en cuenta a los SENA ni los practicantes. Exactamente, ni SENA, ni practicantes, ni contratistas. Pues, mejor gracias. dicho, gente que esté por fuera de la nómina. Ok. Entonces, ahí Perfecto. sí no hay mucho que hacer. Bueno, un abrazo a todos. Son las 4:47, nos fuimos 15 minuticos más largos para poder contestar todas sus preguntas. Espero que tanto Samuel como el equipo les haya podido contestar las preguntas que no alcanzamos a tener en vivo y en directo. Les agradezco a todos por su participación. Les reitero que esta conferencia va a quedar colgada en nuestra página de YouTube el día de mañana en el canal oficial de la firma, que es CSG Abogados. Ahí los invitamos a que nos consulten. Allí están colgadas todas las conferencias que respecto de COVID-19 ha emitido la firma en estos días, una de laboral que fue la inicial, la de insolvencia y la de tributario. Los invitamos a que las consulten, nos sigan en nuestras redes sociales de la firma, en LinkedIn y en el resto de la LinkedIn o LinkedIn y en el resto de redes sociales de la firma y en las mías personales para acceder a más información. De parte de Cuberos Cortés Gutiérrez Abogados, que es la organización profesional que administra este servicio, les doy las gracias de parte de todo el equipo laboral, de todos los socios y de todos los abogados que hacen posible que lleguemos a ustedes, y de todo el equipo administrativo de soporte que está detrás de nosotros, de Jefferson, de Pablo, en general de nuestros publicistas y de todas las personas que hacen posible que salgamos al aire con ustedes. Muchísimas gracias por su participación. Hoy tuvimos más de 220 personas en algún momento de la conferencia, lo cual para nosotros es un orgullo contar con su presencia y con su confianza. Un abrazo a todos. Buena tarde.